Hola, bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia Vida. Te saluda el pastor Carlos Andrés Moore y estoy dando una serie sobre la secta de los mormones, conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si te has perdido los videos anteriores, te animo a que vayas en línea, te suscribas a Iglesia Vida y puedas recomendar esta página con otras personas. Estamos en un tiempo donde hay mucha necesidad de la sana doctrina, donde abundan las sectas, las falsas doctrinas, la mala información, la tergiversación de las cosas, o sea, voltear las cosas para que parezca que digan lo contrario. Y hoy quiero continuar el tema, hablar de si fue José Smith un profeta de Dios. Vamos a ver algunas de las características de José Smith. Te animo por favor a que te suscribas a nuestro canal, también a mi canal de Carlos Andrés Moore, y compartas esta transmisión con tus amigos. Nunca sabemos a quién puede llegar esta transmisión que puede hacer una diferencia en su vida. Los mormones se presentan como la iglesia de Jesucristo. La campaña que tienen publicitaria en las redes sociales es impresionante, es asombrosa. Así que tenemos nosotros que hacer un contrapeso a esto. Tienen 67,000 misioneros jóvenes, como tus hijos, como mis hijos, que apartan 2 años de su vida para separarse de su familia y llevar un falso evangelio, unas falsas noticias de que Jesucristo supuestamente vino a las Américas y que nosotros podemos llegar a ser dioses y que Dios fue un hombre, que es verdaderamente una herejía, una blasfemia. Bueno, recibí un mensaje en la semana, se los voy a compartir en YouTube, de nuestra querida hermana Nilda Peloso, donde dice: gracias, pastor, por sus enseñanzas. Yo fui mormona durante 10 años, pero gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, que pudo abrir mis ojos espirituales y pude ver el error en el que estaba. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, querida hermana. Gracias por abrir su corazón y por compartir con nosotros. Yo le pregunté, bueno, ¿qué es lo que le hizo abrir los ojos? ¿Cómo se dio cuenta del error? Para aquellos que tenemos familiares mormones, si tú tienes un familiar mormón o algún amigo que es mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, avísanos aquí en los comentarios, participa. Si te han hecho alguna pregunta que quieras responder, por favor avísanos. Si tú fuiste mormón, compártelo y comparte estos videos con otros. Dice: bueno, pastor, lo que me ayudó fue leer la Biblia, ya que aunque nosotros teníamos la Biblia, nos habían dicho que estaba mal traducida. Exactamente, cada vez que la Biblia muestra el error de las herejías del mormonismo, dicen que la Biblia es palabra de Dios siempre y cuando esté bien traducida. Y obviamente cada vez que hay un pasaje que desmiente el mormonismo, dicen: oh, está mal traducida. Y entonces no podían confiar en la Biblia, por eso Dios mandó el libro del Mormón y nos decían que era el libro más perfecto sobre la faz de la tierra. Exactamente, eso es lo que enseñan. Y que el hombre se acercaría más a Dios leyendo el libro del Mormón. Ahora sé que es mentira, pero en aquel momento lo creía así. 10 años en el mormonismo. Ojalá la podríamos entrevistar, un testimonio. Dice: también mirando videos como los que usted hace, a nosotros nos decían que no viéramos ese tipo de videos porque nos iban a confundir. Pero cuando empecé a dudar de la veracidad del libro del Mormón, los miré y solo confirmé lo que Dios ya me había revelado. Hay un libro, un CD, un link de un video que se hizo sobre el libro del Mormón, donde muestra todas las falsedades, anacronismos, y también uno del libro de Abraham, un supuesto libro traducido por José Smith, y muestra lo fraudulento que es. Bueno, todo el mormonismo se basa en el testimonio de un solo hombre nacido en 1805, José Smith. O sea, de él depende que el mormonismo sea cierto o que todo esto sea algo fraudulento, que se ha levantado una iglesia de 16 millones de personas con 67,000 misioneros creyendo una vil mentira. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos que muestran una terrible falta de credibilidad y falsedad en José Smith. Lo interesante es que el mensaje de José Smith, una supuesta restauración de la iglesia verdadera de Cristo, es un mensaje que contradice la Biblia en múltiples puntos. Algo claro es que en la Biblia es que solamente hay un Dios, y el mormonismo cree en una pluralidad de dioses, que Dios fue un hombre y que nosotros podemos llegar a ser dioses. Inclusive que Dios tuvo relaciones sexuales con la Virgen María y por eso nació Jesucristo, literalmente como el Hijo de Dios. Imagínese usted. Dios no profetizó que la historia mormona sucedería. Jamás dijo que Él vendría a las Américas, ni que nosotros pudiéramos llegar a la exaltación de ser dioses. Es algo totalmente inventado por José Smith. Todo el mormonismo cae en la credibilidad o falta de credibilidad de José Smith.
Solamente él recibió la revelación de Dios para todo el mundo. O sea, el evangelio se apartó de la tierra a la muerte del apóstol Juan. O sea, por 1730 años el mundo estuvo en tinieblas, imagínense. Solo José Smith vio las supuestas tablas de oro, que era el libro del Mormón. Solo él tradujo el libro del Mormón. Solo a él le fue revelado que Dios fue un hombre y que nosotros podemos ser dioses. Entonces la pregunta es, ¿debemos abandonar, una pregunta a tus amigos y familiares mormones o a los misioneros que llegan a tu casa, ¿debemos abandonar lo que la Biblia dice y lo que los creyentes han creído por 4000 años desde Abraham, de que solamente hay un Dios, en cuanto a Dios y el evangelio verdadero, para abrazar un evangelio contrario, un mensaje totalmente diferente al de la Biblia, que de cristiano no tiene nada, aunque se llame la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Por supuesto que no. No podemos hacerlo basados en el testimonio de un solo hombre del que existe amplia evidencia que fue mentiroso, fraudulento, engañador y mujeriego. Ahora sí, como los corridos, ¿no? Parrandero y jugador y mujeriego. José Smith nunca hizo un solo milagro, ni profetizó profecías que se cumplieran, pero sí profetizó profecías falsas, y para mostrar la autoridad que era un hombre enviado de Dios, así como los profetas del Antiguo Testamento, como Cristo mismo. No existe evidencia del evento más importante del mormonismo, que es las tablas de oro que supuestamente desenterró en Nueva York y que tradujo y que supuestamente eran el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo a las Américas. No existe. Supuestamente las tablas de oro se las llevó el ángel Moroni y no existen. Y de las personas que dijeron que eran testigos se retractaron. Entonces, la revelación más importante a la humanidad, según la doctrina mormona, no existe ninguna prueba, ninguna evidencia. Existe fuerte evidencia documental. Aquí tengo un libro que se llama El Mormonismo, Sombras de la Realidad, Shadow of Reality, escrito por dos altos mormones que vinieron a la luz de Cristo y empezaron a investigar y sacar de la biblioteca de Brigham Young University y de otros lugares evidencia documental que muestra lo fraudulento de José Smith. Aquí hay notas escritas a mano de José Smith que muestran que era un hombre fraudulento. Comenzó engañando a las personas por lucro. En el 2014, yo quiero aclarar algo y disculparme con ustedes. Yo les dije que José Smith tenía 27 esposas. La razón que les dije eso es porque cuando investigué este tema la última vez que lo enseñé, alrededor del año 2006, 2005, 2006, esa era la cifra que teníamos que se podía probar. Pero al haber más y más evidencia documental, la iglesia mormona no pudo taparlo porque estaban la gente que muestra que el mormonismo es falso, mostraron las evidencias del diario de Emma y del diario de otras personas mostrando que José Smith se casó con mujeres ya casadas. Entonces, en el 2014, la iglesia mormona misma publicó por primera vez que su fundador José Smith tuvo hasta 40 esposas en un ensayo publicado en su sitio web que cita estimaciones cuidadosas de toda la evidencia. Tuvo 40 esposas por lo menos. La iglesia dijo que las esposas incluían una niña de 14 años, imagínate pedofilia eso, y otras que ya estaban casadas. O sea, por lo menos 11 de estas 40 mujeres eran mujeres que José Smith les bajó el marido con manipulación religiosa. O sea, una secta terrible. No, y inclusive se atrevió él y Brigham Young a decir que el que rechazara la poligamia caía bajo la maldición de Dios. Muestra esta evidencia a José Smith como un hombre mujeriego, carente de carácter, de integridad, de honestidad. Y los contenidos del libro del Mormón y del libro de Abraham, el libro de Abraham es un libro dentro de los mormones tienen 4 libros, que son la Biblia supuestamente, siempre que les convenga, sacada de contexto, son el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio. Son 4 libros sagrados y aparte Dios supuestamente sigue hablando por la revelación de sus presidentes y profetas actuales. Bueno, en Doctrinas y Convenios hay un libro que se llama el libro de Abraham, basado en que José Smith compró unos pergaminos egipcios y supuestamente Dios le reveló que era Abraham que estuvo en Egipto y supuestamente tradujo este testamento de Abraham. Y cuando lo tradujo dijo que Dios había maldecido a la raza negra, mostrando su racismo. Inventó cosas que no son bíblicas y después de un tiempo se descubrió los pergaminos que habían sido perdidos porque se habían creído que se habían perdido en el gran incendio de Chicago creo que es 1867 me parece.
o 1873, una de esas fechas. Hubo un gran incendio en Chicago y pensaron, no, pues se perdió el pergamino, pero después reapareció y tenía una marca que había firmado Emma, la esposa de José Smith, y se dieron cuenta que era un libro de los muertos y que no era Abraham, sino era Anubis, uno de los dioses del inframundo egipcio. Entonces mostró que era algo totalmente fraudulento, que José Smith no tradujo nada. Ahora, cuando José Smith supuestamente lo tradujo, el egipcio no se había descifrado. Fue hasta después de su muerte que se descifró el idioma egipcio jeroglífico antiguo y pues exhibió que no había traducido nada, era una total mentira. El verdadero José Smith, su supuesta revelación de Dios, no tiene continuidad con la revelación previa de Dios. Cuando Dios revela algo, tiene que ver con el carácter de Dios, con la consistencia de lo que Dios ya ha dicho. Dios no va a decir, ustedes son mis testigos, que antes de mí no fue formado Dios ni después de mí lo será. O escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y de repente, miles de años después decir, oh, por cierto, hay muchos dioses, yo fui un hombre también y ustedes pueden llegar a ser dioses. Sería absurdo. Dios es consistente en su revelación. Su supuesta revelación contradice las verdades doctrinales fundamentales que Dios ya ha revelado en la Biblia. No puede ser de Dios. Por eso dice Pablo en Gálatas 1:8 que si aún un ángel baja y anuncia un evangelio diferente, que caiga bajo la maldición de Dios, porque está torciendo la verdad de Dios. Hay ausencia de profecías o milagros que constataran que él fue un hombre de Dios para restaurar la iglesia verdadera. Los supuestos testigos o miembros de su grupo que abandonaron su grupo dieron testimonio del carácter fraudulento de Smith. Hay evidencia de esto. Falta de credibilidad al exhibir un carácter fraudulento durante toda su vida. Por ejemplo, fue convicto en una corte judicial en Nueva York por cometer fraude por lucro en su búsqueda de tesoros enterrados antes de su supuesta revelación del mormonismo. Y esto fue encontrado culpable en 1826 y en 1830. O sea, regresó a sus andadas. Y con la creación de la religión del mormonismo y bajándole las esposas a los demás en el nombre de Dios, eso muestra un carácter de una persona súper inmoral. Tuvo una vida inmoral, 40 esposas, varias relaciones, comenzaron a espaldas de su primera esposa Emma. Están los diarios de Emma donde se ve la frustración de Emma. Y lo peor del caso fue el abuso de su posición como líder espiritual para engañar y seducir. Racismo presentado en sus supuestas revelaciones, donde Dios había maldecido a la raza negra dándoles piel oscura y narices achatadas. Los negros estuvieron excluidos de la iglesia mormona por más de 120 años hasta 1978 que se les dio la bienvenida. Y ahí te das cuenta que no es una iglesia de Dios. Evidencias de mentir en su supuesta traducción del papiro que contenía el libro de Abraham, que ya les platiqué. Eso es toda una historia. Hay un video como de 1 hora en YouTube, muy bien hecho, con muy buenas investigaciones. Y el libro del Mormón tiene múltiples inexactitudes, anacronismos. Anacronismos es algo que está contrario al tiempo en que se vivió. Es como si yo les digo que cuando yo estaba chiquito me regalaron un celular. Pues no quiero revelar mi edad, pero no había celulares cuando yo estaba chiquito. O si yo les digo que Cristóbal Colón hizo una llamada telefónica a la reina Isabel por medio de un celular, dirían, no había teléfonos celulares en la época de Cristóbal Colón. Bueno, lo mismo dice en las Américas, dice que había caballos, que había vacas, toros, elefantes, caballos más de 1000 años antes de que fueran traídos por los europeos. Cosa que no es verdad de ninguna manera, de acuerdo a todos los estudios que ha habido en las Américas. Y hay un montón de evidencia de que el libro del Mormón, supuestamente el libro más perfecto jamás escrito, tiene un montón de correcciones, miles y miles de correcciones, más de 4000 claras que han corregido los errores brutales que había ahí antes. Múltiples supuestas profecías de José Smith que jamás se cumplieron, mostrando que nunca habló por Dios. Y vamos a ver algunas profecías. Por ejemplo, en la sección 137 de Doctrinas y Convenios, la Iglesia expresamente omitió varias profecías que no se cumplieron nunca. Dice que había uno de los miembros de la secta de los mormones, un anciano que se llamaba Lelin, que se convirtió en un poderoso vocero, dice que se convertiría en un poderoso vocero del evangelio de los mormones.
Y la verdad es que este hombre apostató, obviamente sabía que era un fraude, se dio cuenta y se salió, no se convirtió en un poderoso vocero. Smith afirmó ver a sus 12 apóstoles en el reino celestial de Dios. 7 de ellos abandonaron la fe mormona y fueron excomulgados. Su profecía nunca se cumplió. Predijo que un hombre llamado Lyman E. Johnson sería como Enoch, de manera que Satanás temblaría ante él. Pero apostató de la fe, se fue de la iglesia mormona. Prometió a un hombre que se llamaba Johnson Herbert C. Kimball, Orson Hyde, David W. Patton y otros que vivirían para ver la segunda venida de Cristo. Todos murieron y Cristo no vino. Algo parecido a los testigos de Jehová. Profetizaron varias veces la venida de Cristo de manera falsa. Smith dijo que tendría 85 años cuando Cristo regresara, pero murió a los 39 años de edad tratando de escapar de la cárcel. Mucho antes de los 85 murió en 1844 en un tiroteo. Dijo que W. W. Phelps no probaría la muerte hasta la venida de Jesús, pero murió en marzo de 1872. Predijo equivocadamente que el Señor regresaría en 1891 en otra ocasión. Predijo que se construiría un templo mormón en esa generación en Independence, Missouri, en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy no hay templo mormón ahí. Predijo falsamente que la casa de Nauvoo, Illinois, pertenecería a su familia para siempre, pero no fue así. Ahí vemos gente que manipula, supuestamente usando que Dios le habló para sus propios intereses egoístas o de lucro. Predijo que los lamanitas, los amerindios, supuestamente descendientes de los hebreos, que se convertían cuando se convirtieran a la iglesia mormona, cambiarían de color y serían blancos, puros y encantadores. Otra vez el racismo, nunca sucedió. Predijo que Dios le dijo del descubrimiento de un tesoro escondido en el sótano de una viuda, que fueron a buscarlo y regresaron con las manos vacías, también falsa profecía. Todo esto está documentado, mostrando falsas profecías. Cuando estaba preso, dijo en una revelación que sus seguidores vencerían a sus enemigos, pero fueron expulsados 8 años después de ese lugar. Él mismo fue asesinado en un intento de escapar la cárcel y sus enemigos lo sobrevivieron. Dijo Smith que según el Señor, su esposa Emma moriría si no aceptaba el matrimonio plural, la poligamia, que tuvo 40 esposas este hombre, falto de integridad. Pero ella luchó en contra de la práctica y vivió hasta ser anciana y ayudó a fundar la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamada la Comunidad de Cristo, siguiendo con falsa doctrina, pero no le convenía la poligamia, saliéndose de eso. Bueno, la prueba bíblica, queridos amigos, de que un profeta es de Dios, por eso es que los mormones ni los testigos de Jehová pueden ser el gobierno de Dios en la tierra o la revelación de Dios en la tierra, porque los dos son grupos sectarios que reclaman tener la verdad. Los otros, los cristianos evangélicos, las iglesias cristianas, las denominaciones, bautista, metodista, presbiteriana, pentecostés, no estamos diciendo que nosotros tenemos la verdad de Dios o que somos el camino o la única religión verdadera. Todos estamos en común a un coro de decir Cristo es el camino, la verdad y la vida. Las sectas creen que su grupo, su iglesia, es la única verdadera, incluyendo la Iglesia Católica Romana también. Cree que es la única iglesia verdadera en el mundo. Esa es la característica de un grupo falso, porque Cristo no vino a establecer una única iglesia verdadera. Vino a salvar a los hombres de sus pecados y a vertir su Espíritu Santo en su iglesia expandida en todos los rincones de la tierra. La iglesia somos las personas que seguimos a Jesús. La prueba de un profeta verdadero, mira lo que dice Deuteronomio 18, 21 al 22, dice, es que sus profecías se cumplan, y la prueba de uno falso es que no se cumplan. Mira lo que dice el verso 21. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra del Señor que nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumple lo que dice, ni acontece, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. José Smith no fue un profeta de Dios. ¿Qué esperaríamos de alguien que fuera un portador de una poderosa nueva revelación de Dios? Bueno, número uno, por lo menos una vida impecable de santidad e integridad. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerás. Un hombre que anda lucrando, engañando a la gente, siendo culpable en la cárcel, no es un hombre de Dios. Un hombre que le está bajando la esposa
al marido, a los otros compañeros que él tuvo, no es un hombre de Dios. Un hombre grande que se casa con una jovencita de 14 años no es un hombre de Dios. 1 Timoteo 3:2 dice, es necesario que el siervo de Dios sea irreprochable, que no haya nada grave que lo descalifica de servir a Dios, un pecado sexual o de deshonestidad, que sea marido de una sola mujer. Mira, aquí ya queda descartado por la palabra de Dios que José Smith fue un hombre de Dios. Marido de una sola mujer, él tuvo 40. Tito 1:9 dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina. El evangelio de José Smith no es el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio blasfemo, es una herejía, es algo que la iglesia no ha creído, algo contrario a la fe cristiana. Segunda cosa que esperaríamos, milagros, que confirmaran que esa persona dijo la verdad y que viene de Dios. Dios hizo milagros a través de Moisés. Dijo, ¿cómo me creerán? Y dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. La puso en el suelo, se convirtió en serpiente. Y luego Dios transformó el río Nilo en sangre, lo convirtió, mandó a las plagas, mostró su poder para que la gente creyera que Moisés venía de Dios. Elías, en un tiempo de apostasía, que el pueblo estaba adorando a los Baales, los dioses falsos, hizo descender fuego del cielo. Oró y no llovió sobre la tierra, volvió a orar y volvió a llover. ¿Por qué? Porque era un tiempo clave. Cuando Jesús vino, hizo milagros que nadie jamás ha hecho. Mira lo que dijo Jesús en Juan 10:25. Las obras que yo hago dan testimonio de mí. Juan 10:37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Jesús estaba diciendo, crean por las obras que hago. En Juan 15:24 dice, si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Te fijas, Jesús mismo, siendo Dios encarnado, tuvo que hacer milagros para mostrar su poder. Y hasta Flavio Josefo, un historiador judío no cristiano, en los anales de la historia secular, deja dicho que Jesús era un hacedor de maravillas. José Smith no hizo ningún milagro. Entonces concluimos que José Smith fue un hombre fraudulento que no pasa la prueba de ser un hombre en el cual debe depender una nueva poderosa revelación de Dios. Era un hombre que cometió fraude, que fue encontrado por el sistema judicial de esta tierra como un hombre fraudulento, que no era digno de confianza. Fue un hombre que le bajó la esposa a otros hombres, que tuvo 40 esposas al mismo tiempo. Entonces el mormonismo entero cae sobre el testimonio de un muchacho totalmente deshonesto. ¿Cómo es posible que un mormón pueda decir, oro a ver si el libro del Mormón es cierto, sentí un calorcito en el pecho, sí es verdad, y que entrega toda su vida a la causa de una mentira? Y nosotros, que por la gracia de Dios tenemos la verdad, ¿qué estamos haciendo con la verdad que Dios nos ha permitido conocer? Por eso, queridos amigos, hay que compartir de Jesús, hay que tener celo por la verdad que ha sido revelada a los santos. Por eso es que estoy haciendo estos videos, porque hay mucha gente que está cegada con un velo sobre sus ojos y que necesitan escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que no se trata de una religión falsa que se presenta como la única verdadera. El propósito de Dios es llamar a los hombres hacia Él, que los hombres le conozcan. Si este video es de bendición para tu vida, por favor, suscríbete a mi canal, pon tus comentarios aquí abajo, conéctate con nuestra iglesia, con la transmisión de los servicios. Suscríbete al canal de Carlos Andrés Moore y estoy para servirte. Pasemos la voz, hagamos crecer esta comunidad y que algún día se vuelva pronto como una escuela de 15 a 20 minutos 3 a 5 veces a la semana donde podamos estar creciendo para no ser engañados y para poder luchar por la fe que ha sido entregada a los santos. Muchas gracias por su tiempo, los quiero mucho, Dios les bendiga.